de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Con su permiso, señor presidente. Diputado Salvador Cote Pérez. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Callecar Cortero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Cecilia San Pedro Minor. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado Julio César Álvarez García. Presente. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maura Estanquihuis Ramírez. Diputado Iván Cuapantecal Trujillo. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Presente. Diputada Patricia Centeno Hernández. Ciudadano diputado, presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Santiago Cecín Maldonado, Ángel Xochitiotzin Hernández solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura de la sesión anterior celebrada el día 27 de septiembre de 2016. Punto número 2, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se acepta la renuncia presentada con fecha 20 de septiembre del año en curso por el maestro Francisco Miscoad Antonio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Punto número 3, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 61ª legislatura adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable, que presenta la diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 5, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señor diputado, le informo, 24 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Le informo, 0 votos, diputado. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2016. Adelante. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. ¿Es cuánto, señor presidente? Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
Le informo, señor presidente, 24 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Señor presidente, 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se acepta la renuncia presentada con fecha 20 de septiembre del año en curso por el maestro Francisco Miscual Antonio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 61, 149, diagonal 2016, que contiene el oficio de número de fecha 20 de septiembre del presente año, que remite el ciudadano Francisco Miscual Antonio, quien comunica su decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracciones séptima y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los numerales 36, 37, fracción séptima y vigésima, 38 fracciones primera y séptima, 57 fracción decimosegunda, 76 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. 1. El peticionario, al comunicar su renuncia, advierte lo siguiente: sirva este medio para comunicarles a los integrantes de la 61ª legislatura, a través de usted, mi decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por motivos estrictamente personales y por convenir así a mis intereses profesionales. A efecto de cerrar con el ejercicio presupuestal del tercer trimestre del presente año y para entregar la cuenta pública que corresponde a ese periodo, mi renuncia cobrará efecto a partir del mes de octubre de 2016, en la fecha en que el Congreso del Estado lo determine. Manifiesto mi profundo agradecimiento por la confianza que esta soberanía depositó en mi persona. 2. Mediante oficio de fecha 22 de septiembre del presente año, los diputados presidentes de las comisiones dictaminadoras se invitó al maestro Francisco Miscual Antonio para el día 27 de septiembre del año en curso a las 11 horas, quien ratificaría contenido y firma de su escrito de renuncia y precisará la fecha correspondiente al mes de octubre en que tuviera efectos la renuncia. 3. En virtud de lo anterior, el día 27 de septiembre del presente se recibió escrito signado por el maestro Francisco Miscual Antonio, en el que manifiesta su imposibilidad jurídica para apersonarse el día y hora citado, con la finalidad de no comprometer la buena fe y calidad moral de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con los antecedentes narrados, estas comisiones dictaminadoras emiten los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En ese mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ordenamiento que en su fracción tercera a la letra dice: acuerdo, toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado. Con los mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este Congreso del Estado para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud materia de este dictamen. Segundo, el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades. Los servidores públicos
Estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores, en sus recesos de la Comisión Permanente o la legislatura de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Las constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. El artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala determina lo siguiente: la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su finalidad es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Tercero, el maestro Francisco Mixcoac Antonio fue designado presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la 60ª legislatura para el periodo comprendido del 4 de agosto del año 2011 al 3 de agosto del año 2015. Su estancia al frente del organismo de protección de derechos humanos fue extendida mediante acuerdo de fecha 31 de julio del año próximo pasado, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala al día 5 de agosto del mismo año, por lo que ha venido desempeñando sus funciones en base a una prórroga mandatada por el Poder Legislativo. Cuarto, toda vez que el maestro fue invitado por los presidentes de las comisiones dictaminadoras con la finalidad de que ratificara el contenido y firma de su escrito de renuncia y de precisar la fecha exacta de esta, pero al considerar imposibilidad jurídica y toda vez que no manifiesta argumento en contra de no ser su firma o no estar de acuerdo con el documento y de que fue notificado debidamente, además deja en posibilidad a la legislatura decidir el día del mes de octubre a partir del cual surtirá efecto su renuncia, por lo que después de analizar la petición, los integrantes de las comisiones dictaminadoras proponen al Pleno de esta soberanía que la dimisión cause efectos a partir del primer día del mes de octubre de este año, determinación que es razonable en virtud de lo expresado por el citado peticionario en el sentido de considerar el cierre del tercer trimestre de la cuenta pública del ejercicio fiscal del presente año. Quinto, en virtud de que se está dirimiendo un medio de control constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado por el procedimiento de designación de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es que este poder está imposibilitado para designar a un titular por el periodo de 4 años. Por esta razón únicamente nos apegaremos a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su artículo 16, que señala lo siguiente: el presidente podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidades solo por causas graves y mediante los procedimientos establecidos en el título 8 de la Constitución Política del Estado. En ese supuesto o en el de renuncia, el presidente será sustituido interinamente por el primer visitador general en los términos que señala el reglamento interior, en tanto se determina otro titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el Congreso del Estado. Por lo que al prever el artículo citado el supuesto de renuncia, este se actualiza y es loable que sea el primer visitador general quien asuma de forma interina la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta en tanto en cuanto existan las condiciones jurídicas para que esta soberanía proceda a designar titular del multicitado organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. Con los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones dictaminadoras que suscriben se permiten someter a la amable consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con base en la exposición que motiva el presente acuerdo, se acepta la renuncia presentada con fecha 20 de septiembre del año en curso del maestro Francisco Mixcoac Antonio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir del primer día del mes de octubre del presente año. Segundo, se deja parcialmente sin efecto a partir del día 1 de octubre del año 2016 el acuerdo por el cual se extiende en forma implícita la prórroga en el cargo de presidente e integrantes del Consejo Consultivo, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 5 de agosto del año 2015. Tomo segunda época, número 31, primera sección, únicamente en cuanto a la extensión del periodo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tercero, el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será asumido interinamente por quien ocupa el cargo de primer visitador general hasta en tanto en cuanto existan las condiciones jurídicas y parlamentarias para que esta soberanía designe a un nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera
y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso local para que, una vez aprobado el presente acuerdo, lo notifique al ciudadano Francisco Mezcola Antonio, al primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para los efectos legales conducentes. Quinto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la Sala de Comisiones Xicotenca, al Seacatsi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 29 días del mes de septiembre del año 2016, por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputada María Angélica Zárate Flores, presidente; diputado Armando Ramos Flores; diputada María Antonieta Mauro Estanquillo Ramírez; diputado José Gilberto Temolcin Martínez; diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; diputado Juana de Guadalupe Cruz Bustos; diputado Juana Ascensión Canyeca Cortero; diputado Florentino Domínguez Ordóñez, vocales; por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, presidente; diputado Ángel Xochitlótzin Hernández; diputada María Antonieta Mores Tanquillo Ramírez; diputado Arturo Díaz Barranco; diputado Humberto Agustín Macías Romero; diputado José Javier Vázquez Sánchez; diputada Evangelina Paredes Zamora, vocales. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Angélica Zárate Flores. Gracias, diputado presidente, con su venia. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado José Gilberto Temolcin Martínez. Gracias, presidente. Solamente comentarle algo a la Asamblea y a la Comisión, en este caso al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y omití decirlo en la reunión de Comisiones Unidas. No olvidar, ¿verdad?, que se debe tener en cuenta, como marca la Constitución, el análisis de la elegibilidad o ilegibilidad de quien en su momento pudiera asumir, o quienes tuvieran la posibilidad de asumir la representación de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María Angélica Zárate Flores, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señor diputado, le informo de la votación, 25 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Le informo, 0 votos, señor diputado. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel. ¿A favor o en contra, diputado? Pues a favor del dictamen, solamente con una precisión a ello. Me parecería que fuera importante el hecho de que pudiéramos concretar el documento que se nos presenta en el sentido de poder generar, si bien no pudiera
digámoslo, no conocí la discusión que se hizo al interior de las Comisiones Unidas, pudiera quedar tal cual está. Me parecería que lo robustecería en mucho el que pudiéramos definirlo ya con el nombre del encargado o encargada del despacho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pudiera fungir el artículo 16 de la ley que rige a la comisión está establecido, pero además en el reglamento también se pudiera uno fundar. Entonces, que pudiéramos precisarlo, a lo mejor sería conveniente de una vez, dada la importancia que tiene la comisión y dado el despacho de los asuntos que se previeran en ello, porque si no volvería a quedar digamos, lo acéfalo hasta en tanto se asumiera. Yo no sé si sea tácito el hecho de que en forma inmediata, al no existir titular, pudiera acceder el primero o primera visitadora, e incluso se le pudo haber pedido de manera oficial al presidente estatal o quien fungía como tal, el que nos notificara al Congreso quién estaba en esa función para poderlo proponer dentro del dictamen. Me parecería importante el que pudiéramos generar el condicionante preciso de poder tener en visión dentro del dictamen a quien asumiría el encargo del despacho como tal, y finalmente el litigio que se ventila en las áreas jurisdiccionales pues sigue su camino hasta en tanto se desahogue. Bueno, pues tendremos nosotros u otros la posibilidad de hacer la designación correspondiente, pero en tanto que pueda quedar precisado como tal el quien se encargará de las tareas para el despacho en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Angélica Zárate Flores. Bueno, con su permiso, ciudadano presidente, compañeras y compañeros diputados, quienes nos acompañan. Efectivamente, la propuesta de la compañera diputada, y que entiendo debe ser el eco de algunos otros diputados, porque eso se discutió en la sesión de Comisiones Unidas, en la sesión de trabajo que tuvimos por la mañana el día de hoy, dada la urgencia del tema y el turno que nos dieron en la semana pasada, sesionamos las Comisiones Unidas el día de hoy. Eso fue una de las propuestas que se analizaron y ahí ampliamente se discutió en favor de que se incorporara el nombre de quien a la fecha es visitadora porque es una dama, o en su defecto el por qué el dictamen solo contenía el término de visitador. Nosotros atendemos estrictamente en la elaboración del dictamen, nos sujetamos a lo que nos da sustento al mismo, que es el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que prevé dos supuestos para que en ese momento asuma la responsabilidad quien el primer visitador. La ley dice el primer visitador, y tal cual nosotros lo estamos haciendo, es un término legal estrictamente apegado a lo que nos establece la ley, que es la que, reitero, da sustento. Y efectivamente no hay un procedimiento específico que nos obligue a poner el nombre de la visitadora o el visitador en su caso. El artículo es el 16, da dos supuestos, no nos encontramos en el primer supuesto, el segundo supuesto es el de la renuncia, en ese sí nos encontramos, y entonces dice que asumirá la presidencia interina el primer visitador, y es lo que estamos haciendo, y en atención a lo que también de manera reglamentaria establece su misma ley orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se sometió a votación y quedó precisamente que se quedara estrictamente como está el artículo 16 en el supuesto de renuncia de la ley orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, gracias, diputada. Se pone a consideración la propuesta formulada por la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica, en el cual se especifica que se integre el nombre al dictamen de la persona que quedaría interinamente como encargada del despacho. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. La propuesta que la diputada Erendira realiza en el sentido de que se integre al dictamen el nombre de la persona que quedaría encargada como encargado. Quienes estén a favor, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
Le informo, señor presidente, corroboro, diputado Acametitla. 6 votos a favor, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Negativa. Le informo, señor diputado, 16 votos en contra. De acuerdo a la votación emitida, en consecuencia, queda el dictamen tal como lo presentó las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y la de Derechos Humanos. En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿Esto? Le informo, señor diputado, 19 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, un voto, señor diputado. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María de Lourdes Huerta Bretón proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que la 61ª legislatura adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable. Adelante, diputado. Gracias. Diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, diputadas y diputados, honorable asamblea, la que suscribe María de Lourdes Huerta Bretón, diputada de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción 1 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes del Estado de Tlaxcala y los ayuntamientos para adoptar y asumir los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en representación de los Estados miembros, ha hecho explícito su interés en participar tanto para prevenir como para disminuir el impacto de la crítica situación ambiental, social, cultural y económica del mundo actual. Ese interés está materializado en las declaraciones de Río de Janeiro 1992, Johannesburgo 2002 y Río de Janeiro 2012 y la reciente declaración de París para enfrentar el cambio climático 2015, en las que se considera a la sustentabilidad como principio central del desarrollo y se reconoce a los procesos de educación como prioritarios para la formación de sociedades más justas, sustentables y pacíficas. Aunado a lo anterior, la UNESCO proclamó en su resolución 57/254 del 20 de diciembre de 2002 que los años 2005 a 2014 serían declarados como el decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyos propósitos y tareas fueron reiterados como una necesidad en la declaración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año de 2012,
Asimismo, durante la 32ª Conferencia General de la UNESCO, octubre 2003, se adoptó la resolución 32C/17, donde se reconoce a la Carta de la Tierra como un importante marco ético para el desarrollo sustentable y se recomienda a los Estados miembros utilizarla como un instrumento educativo, particularmente en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Es de reconocer como una relevancia análoga la generación de otras iniciativas relacionadas como son el Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, cumplir con nuestros compromisos comunes aprobados en el Foro Mundial sobre la Educación 2000, el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización 2003-2012 y la reciente declaración de Aichi Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible 2014 y el Programa de Acción Global para la Educación para el Desarrollo Sostenible promovido por la UNESCO para dar continuidad a la década de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible UNDES 2005-2014. A tono con esas decisiones, los acuerdos y los esfuerzos internacionales más recientes en esta materia dan cuenta de lo categórico de esta resolución para la humanidad, en cuyo cumplimiento México está comprometido en la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible 2014. La UNESCO y los Estados miembros definieron para la educación para el desarrollo sostenible los siguientes objetivos: integrar los principios, valores y prácticas de desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y la enseñanza y de fomentar los cambios de comportamiento necesarios para construir sociedades más sostenibles. 2. Promover y afinar la perspectiva de desarrollo sustentable y la transición al mismo por medio de todas las formas de educación, formación, sensibilización de la opinión pública. Tercero, en la construcción del desarrollo sustentable, poner de relieve la función esencial que desempeñan la educación y el aprendizaje. Con estos antecedentes a la vista de los gobiernos de los países del mundo, recibieron una invitación para sumarse al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. México declaró su adhesión a dicho programa y por consecuencia se requiere que el país continúe con mayor firmeza la valoración y la conservación de su patrimonio natural y cultural. Durante los más de 30 años previos, la sociedad y el gobierno mexicanos han desarrollado políticas públicas para la protección y conservación de los ecosistemas naturales y el patrimonio socio-biocultural, con tan evidentes altibajos e indeterminaciones que ahora se vuelve indispensable reforzar tanto las políticas como las acciones de este género, a fin de enderezar el camino hacia la consecución de la calidad de vida de la población y la conservación de ecosistemas saludables. La perspectiva anterior nos lleva por fuerza a reconocer, y este no es un hecho de menor importancia, que México vive ya una crisis socioambiental muy grave, tanto así que frente a ella se han constituido incluso esfuerzos colectivos e individuales de origen local en ejercicios de la potestad que les otorga la nación, orientadas a salvaguardar sus normas y sus tradiciones mediante estrategias y acciones orientadas al desarrollo sustentable. De igual manera, en respuesta a la situación, el gobierno mexicano y la sociedad civil organizada han promovido y luego establecido grupos de trabajo como las redes de programas institucionales ambientales impulsadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES, y el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, Complexus, a su vez la Red Mexicana de Puntos Focales de la Carta de la Tierra, guiada por el objetivo de hacer de México un país más justo, sustentable y pacífico. Integra a miembros de los diversos sectores sociales y a quienes han participado en los consejos consultivos
para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Dentro de estos importantes antecedentes, no podemos olvidar la importante reforma a nuestra Constitución en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011. En la misma se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, la Carta de la Tierra representa un instrumento internacional que tiene su fundamento en los tratados internacionales de derechos humanos más reconocidos en nuestro planeta. La Carta de la Tierra trata de la misma manera a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. De alguna manera, en sus principios se encuentra la esencia de los derechos humanos y las metas que como humanidad necesitamos para alcanzar la sustentabilidad y la justicia social. La Carta de la Tierra en el ámbito legislativo puede cumplir la importante función de orientar las políticas legislativas de un país, de un Estado, para actuar de conformidad con principios éticos reconocidos universalmente, pero también como un instrumento que nos ayude a dar aplicabilidad a nuestras nuevas obligaciones en materia de derechos humanos. Sobre la base de esta lógica y de esta visión de trabajo emerge como una necesidad ineludible generar sinergias y fortalecer los esfuerzos que la sociedad y el gobierno vienen emprendiendo en este sentido. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna es importante aprobar el presente proyecto de acuerdo por las consideraciones que a continuación se expresan. México padece una crisis ambiental que pone en riesgo su viabilidad futura como nación soberana, autosuficiente y sustentable. En nuestro nuevo marco constitucional es nuestra obligación respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, progresividad, indivisibilidad y progresividad. La sustentabilidad es un proceso complejo en construcción permanente y de adaptabilidad incesante, cuya consecución exige la atención articulada y armónica entre las dimensiones ecológica, cultural, económica, político-social y espiritual del país, a fin de generar condiciones que permitan el desarrollo de todas las formas de vida de las sociedades humanas, de la familia y el individuo, y además impulsar la justicia social, la democracia, la inclusión, la interculturalidad, la salud y la equidad. La sustentabilidad como forma de vida implica asumir, entre otros elementos y condiciones, la necesidad de instituir una ética socioambiental, una nueva racionalidad económica, formas novedosas de aprobación y distribución de los recursos naturales, la formación de profesionistas con compromiso social y ambiental, todo ello con el objetivo de heredar a las generaciones futuras condiciones favorables para la satisfacción de sus necesidades básicas. La educación para el desarrollo sustentable, con un enfoque específico, exhibe rasgos y características, posibilidades y orientaciones bastante propias que la llevan a realizar aportaciones valiosas en el tránsito hacia la educación para el desarrollo sustentable. Implica generar modelos de desarrollo con base en el reconocimiento de que los recursos naturales son finitos a partir de la valoración e integración de lo estético, lo cultural e identitario del patrimonio, así como de la adopción de una ética ambiental que permita a todas las formas de vida satisfacer sus necesidades, incluidas las sociedades humanas. Se orienta a formar una ciudadanía crítica y autocrítica con capacidad para gestar una sociedad democrática apta para mejorar la calidad de vida del ser humano y dispuesta a contribuir a la consecución de la equidad social. Integra las contribuciones de todas y de todos los actores sociales mediante la adopción y la adecuación de un enfoque intersectorial e interdisciplinario. Debe integrarse transversalmente a los planes y programas de todos los niveles y modalidades educativas y culturales con base en el principio de que concierne a la educación formal, a la no formal y a la comunicación educativa. Admite como elemento cardinal a las estrategias de comunicación y de difusión,
Reconoce como sustento cultural esencial a la producción, la promoción y el consumo de las expresiones artísticas, otorga valía indiscutible a la interculturalidad y al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, al que comprende como modelo de intervención de la naturaleza de acuerdo con su cosmovisión. Promueve la armonización del ambiente natural, la sociedad, la cultura, la economía, la política y la espiritualidad, dejando en claro asimismo que ningún campo del conocimiento o desarrollo científico o tecnológico puede ni debe apropiarse de la educación para el desarrollo sustentable para fines propios. Más bien, en sentido inverso, se espera que todos realicen contribuciones a la misma. Se vincula por todas las técnicas pedagógicas y didácticas que promueven el aprendizaje participativo, la reflexión, la libertad de pensamiento y la solidaridad. Asimismo, promueve el aprendizaje interrelacionar durante toda la vida, reconocer la evolución constante del concepto de sustentabilidad y además participa activamente en ella. En todo momento toma en cuenta el contexto, las circunstancias, las prioridades locales y los asuntos internacionales. Desarrolla en la población capacidades y habilidades para la toma de decisiones como comunidad sobre la base de la tolerancia, la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y la calidad de vida. La educación para el desarrollo sustentable favorece y estimula el desarrollo armónico de las facultades y las relaciones de las personas en cuanto que fomenta el respeto a los derechos, aviva la conciencia de solidaridad, entendida como un proceso de participación responsable por una comunidad global justa y pacífica. Fortalece el aprecio y el respeto hacia todas las comunidades de vida y robustece la dignidad de las personas y la diversidad cultural, así como promueve el desarrollo genuino de forma sustentable de todas y de todos y de su entorno local y global. La labor de los Estados miembros de la ONU, entre ellos México, que incluyen en sus políticas públicas la educación para el desarrollo sustentable, define 4 aspectos principales, a saber: mejorar el acceso a una educación básica de calidad, reorientar los programas educativos existentes, incrementar el conocimiento de la conciencia de la ciudadanía, partir formación en esta materia. El Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible promueve habilidades como el pensamiento crítico, prospectivo y a la vez reconoce otros enfoques educativos considerados afines y coincidentes con la educación para el desarrollo sustentable, tales como educación para la paz, educación para la vida, educación de los derechos humanos, educación por el arte, educación para la producción y consumo sustentables, educación sobre perspectiva de género y educación para una ciudadanía global, entre otros. El gobierno mexicano ha asumido en el ámbito internacional compromisos que favorecen el desarrollo sustentable y ha suscrito además de las convenciones relativas al desarrollo sustentable en 1992, 2002 y 2012, instrumentos tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica 1992, impulsado por la ONU, Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía 1994, Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 1998, Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos, Cumplir nuestros compromisos comunes 2000 y Educación para la Ciudadanía Mundial 2013. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable, Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático 2015, entre otros. El gobierno mexicano acordó firmar durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, junto con otras organizaciones y países, la Alianza Tipo 2, Educado para un Estilo de Vida Sostenible, con la Carta de la Tierra, cuyo sustento es el esfuerzo coordinado entre gobierno y sociedad. La Carta de la Tierra es el documento global más consensuado después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una iniciativa ciudadana desvinculada de creencias
religiosas e ideológicas, políticas, enfocada a coadyuvar en la construcción de una sociedad justa, pacífica y sostenible. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3, 4 y 25, así como su marco jurídico, otorgan certeza y viabilidad al compromiso establecido por el Gobierno mexicano con el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. El Gobierno mexicano ha manifestado que para acceder al desarrollo sustentable de la nación, asume que la educación es fundamental en su propósito de conseguir mejores condiciones de bienestar para la población a partir del respeto y la valoración de su patrimonio biocultural. En México, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 representó una oportunidad histórica para avanzar en la institución y puesta en marcha de procesos y políticas concomitantes. De esta manera se confirió a la educación su carácter relevante para la educación para el desarrollo sostenible. Es previsible que México llegue a contar con una ciudadanía y un gobierno que estén en posibilidades reales de asumir en forma amplia y participativa el compromiso con la educación para el desarrollo sostenible impulsado por la Red Nacional de Puntos Focales de la Carta de la Tierra y con el Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible impulsado por la UNESCO. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable. Segundo, se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Poder Judicial del Estado y órganos constitucionalmente autónomos del Estado de Tlaxcala a asumir la Carta de la Tierra como un instrumento orientador en la toma de decisiones con enfoque sustentable. Tercero, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Tlaxcala para que a través de la Coordinación General de Ecología y la Secretaría de Educación Pública en el Estado se formule e instrumente de forma incluyente y participativa un programa estatal de educación para el desarrollo sustentable, considerando lo previsto en el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sustentable, así como en los objetivos del desarrollo sustentable emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agenda 2030. Cuarto, se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos del Estado a adoptar la Carta de la Tierra, que la incorporen como una herramienta fundamental en la toma de decisiones, como un marco ético y código de conducta en la formulación de proyectos, así como en sus planes de acción para el desarrollo mundial sustentable. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía para que comunique el presente acuerdo a los titulares de las instituciones señaladas en los puntos segundo y cuarto que anteceden para los efectos legales procedentes. Sexto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a los 29 días del mes de septiembre de 2016. Atentamente, diputada María de Lourdes Huerta Bretón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Oficio que dirige Alejandrino Espinosa Morales, presidente municipal de Acuamanala, de Miguel Hidalgo, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para enajenar bienes muebles del patrimonio municipal. Oficio que dirige el contador público Javier Hernández Mejía,
presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirigen la presidenta y secretario del municipio de Emiliano Zapata, a través del cual remite el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige el maestro Renato Sánchez Rojas, presidente municipal de Ixtenco, a través del cual remite la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige la Asociación Estatal de Síndicos Municipales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan se exhorte a los presidentes municipales y eviten llevar a cabo acciones ilegales y cese la violencia política en contra de los síndicos municipales para evitar se anulen, se menoscaben, se restrinjan y violenten las acciones y facultades que les otorga la ley. Oficio que dirige la magistrada Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite copia certificada del acuerdo por el que se da conclusión del nombramiento del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo como magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Oficio que dirige el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, a través del cual remite el cuarto informe de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Escrito que dirigen maestros de diferentes niveles educativos, a través del cual solicitan la intervención para establecer mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno y de Educación Pública estatales y los maestros del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, señor presidente. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige el presidente municipal de Acuamanala, de Miguel Hidalgo, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente municipal de Tetla de la Solidaridad, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Oficio que dirige la presidenta y secretario del municipio de Emiliano Zapata, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente municipal de Ixtenco, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Asociación Estatal de Síndicos Municipales del Estado de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio que dirige la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tiene por recibido y se da por enterada esta soberanía. Del oficio que dirige el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, túrnese a la directora del Instituto de Estudios Legislativos de esta soberanía para que lo integre en el acervo bibliográfico de la Biblioteca del Congreso del Estado. Del escrito que dirigen maestros de diferentes niveles educativos, túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que desean referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Muy buenas tardes, tengan todos quienes nos hacen favor de acompañarnos en este pleno para el desahogo de esta sesión ordinaria, compañeras diputadas, compañeros diputados. El próximo domingo 2 de octubre se conmemorará un aniversario más, el número 48, de uno de los hechos más vergonzosos que ha vivido México en su historia reciente, la matanza de estudiantes perpetrados en 1968, cuya verdad histórica oficial ha sido y seguirá siendo por siempre tanto una mísera cortina de humo para encubrir a los responsables reales, quienes jamás fueron juzgados ni castigados, como un agravio a la inteligencia y a la dignidad de todo un pueblo. A algunos quizás la fecha les suene ajena en razón de su ya lejanía temporal y hasta les parezca innecesaria cualquier referencia al hecho, porque en su entorno nunca han padecido en carne propia algún atropello de parte del Estado o del sistema político, como quiera que se le prefiera llamar. Sin embargo, aun y cuando la mitad de quienes integran la presente legislatura no habían nacido en ese entonces y otros aún éramos de edades muy tempranas, la simple mención de todo aquello que se relaciona con el 2 de octubre debe ser más que motivo suficiente para poder reflexionar, debatir y exigir que actos así no vuelvan a ocurrir y que si se dan no se deje sin castigo a los culpables. El silencio de las autoridades a lo largo de 48 años ha sido el marco en el que actos similares que los del 68 se han cometido a lo largo de estos 48 años. Basta recordar entre ellos la matanza del 10 de julio de 1971.
conocida como el halconazo, o la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Guerrero hace 2 años, sin dejar de lado la larga etapa de la guerra sucia de los años 60 y 70 en las que fueron reprimidos y desaparecidos muchos opositores a un régimen político intolerante y obsesionado con el usufructo abusivo del poder, al que solo utiliza como la vía para que el enriquecimiento personal al amparo de los negocios públicos realizados en total opacidad y al que poco o nada le importa la suerte de millones de mexicanos que sobre sus espaldas sostienen forzadamente a dicho régimen. Las versiones oficiales emitidas por el sistema siempre se han apuntalado tanto en la fabricación de culpables como método para encubrir a los verdaderos responsables, como en el apostar a que sean los años y la resignación los que gradualmente silencien tanto a los familiares de las víctimas como a una sociedad siempre agobiada por sus carencias particulares. Sin embargo, mientras en este país continúen existiendo voces dispuestas a denunciar las atrocidades oficiales y a defender a las víctimas de los abusos de un poder político malentendido en su naturaleza por quienes lo detentan, la sociedad podrá albergar la esperanza de que algún día México sea gobernado por políticos comprometidos con el pueblo y no solo con mantener la pirámide de la corrupción en la que el encubrimiento a los abusos de los antecesores y la certeza de que los sucesores harán lo mismo por los que en turno gobiernan son la fuente de la supervivencia política de las castas que han agobiado al país por décadas. Por ello, aun y cuando la adversidad impuesta por vía de la adulteración de la voluntad popular logre instalarse oficialmente gracias a la complicidad institucional, la sociedad no debe de sentirse vencida, sino despojada, y ello debe ser motivación suficiente para continuar luchando por lograr una patria con una democracia real y no solo figurada, por un país en el que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos decidir sobre todos los asuntos que componen lo público y en el que no quepan aquellos que timan, roban o traicionan a la patria, claudicando indignamente por anticipado ante quienes desde el exterior, al amparo de una campaña política, nos amenazan y nos ofenden. Por ello, mi exhorto a que no solo tengamos presente las fechas como las del 2 de octubre, las del 10 de junio, las de los 26 de septiembre y todas aquellas en las que sea atropellada la vida, la dignidad o los derechos de algunos de nuestros semejantes como aniversarios de duelo nacional, sino como el eterno recordatorio de las amenazas que viven todos aquellos que osan confrontar la voluntad de un régimen absolutista e intolerante en defensa de los derechos del pueblo, teniendo presente por siempre la frase 2 de octubre no se olvida, porque para sus auténticos responsables, así como para los del halconazo de 71, como para los de Ayotzinapa 2014 y los de la guerra sucia de los 60s y 70s, ni perdón ni olvido jamás. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, lamento que no estemos la mayoría y en algún caso, sobre todo los coordinadores, y no en un afán de protagonismo, sino en referencia a la intervención de la diputada Patricia Centeno en la sesión anterior, en la que se refirió al asunto del manejo y la información o la comunicación o los acuerdos de la Junta. Y yo creo que todos debemos estar conscientes que cuando algo pasa o mucho que no pasa, los diputados responden o respondemos, es que la Junta, es que la Junta, es que la Junta. Y yo creo que debemos de saber precisamente quién es la Junta y quién toma esas determinaciones de todo lo que sucede o no sucede en el Congreso. Es decir, yo le reconocí a la diputada Patricia, pero retiro mi reconocimiento en buen plan, porque ella está en la Junta. Entonces, ¿cómo es que
que reclama algo cuando ella misma está ahí. Y yo diría en principio de cuentas, ¿no? Pedirle al presidente de la Junta, Salvador, pedirle al presidente de la mesa directiva, que no omitan algo que es primordial y que por ley existe en el Congreso. Y que yo le pediría a nuestro coordinador, para el caso que tengamos o queramos seguir caminando dentro de nuestra fracción, que precisamente los presidentes, y en este caso, exijan que haya actas, y que supongo que debe haber actas de los acuerdos. Porque de otra manera, en mi caso, pues yo, si no veo las actas, señor coordinador, pues haré caso omiso de lo que aparentemente digan, porque dicen o llegan las órdenes del día a la mera hora. He sugerido que la Junta que convoque y sesione otros días, inclusive parece que estaban de acuerdo, que sea los lunes, para que vengamos los martes y los jueves y nos rindan las sesiones, porque el tiempo se agota, se acaba, compañeros. Estamos al 5 para las 12 y hay muchos temas que hay que desahogar, muchos temas. Yo creo que si venimos a las 10, 10 y media de la mañana y nos vamos a las 3, 3 y media, podemos desahogar muchas de las cosas que tengamos, y además tenemos el tiempo de que la Junta y los coordinadores, previa acta en mi caso que vea de los acuerdos o desacuerdos, iremos al Pleno a ventilar los asuntos. Hay casos como que se saben, ¿no?, que digo, a mí me extraña y pues no sé, me gustaría saber de situaciones que en la Junta se acuerdan, donde firman la mayoría, por ejemplo, de documentos importantes en el que está involucrado, creo, la Comisión de Finanzas, y excluyen al presidente de la comisión, ¿no? O sea, no firma el presidente de la comisión. ¿Cómo? O sea, ¿cómo está eso, no? Y los acuerdos circulan sin que tengamos conocimiento, ¿no? El asunto de las sesiones que están pendientes, sobre todo la de las cuentas públicas. Compañeros y compañeras, hubo un veto. El reloj, en mi opinión, aclaro, no soy abogado, está detenido. Los dictámenes fueron entregados aquí al señor presidente. Los dictámenes se les debe dar lectura. Tuvimos la oportunidad de estar ayer varios diputados en el órgano de fiscalización y corroboramos que los trabajos están en orden, están bien hechos, que las evidencias existen para el efecto de lo que se está proponiendo y se está dictaminando en función al dictamen que hicieron los compañeros de la Comisión de Finanzas. Pero entre otras cosas que salen a la luz, ¿no? Entre otras cosas que tenemos que considerar, porque viene la aprobación de las cuentas de 2016, y en mi opinión tenemos que verificar, inclusive checar, cuentas que se aprobaron desde 2014, porque lo que en el 2014 pasó y en el 2015 está pasando, les va a pegar el 2016. Y yo en lo particular no quiero que se diga, ¿verdad?, por omisión, porque dice el dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Yo no quiero que se diga en algún momento que solo los delincuentes están afuera, ¿verdad? Porque pues yo creo que es tan delincuente el que lo agarran robando como el que desvía los recursos del erario público y los que lo aprobemos, en su caso, si así fuera el caso. Entonces, sí que se desahoguen esas sesiones, pero también que vayamos a una sesión, por las que sean necesarias, en el Salón Verde, que para eso es, no es solo para la Junta, en donde debemos sesionar de manera privada para ventilar varios asuntos, entre otros los de las cuentas al interior. Ya vamos de salida, tenemos que tener las cuentas claras, a todos nos conviene, y tenemos que saber la distribución de los recursos y la aplicación de los recursos, porque también tampoco hay información de los integrantes de las comisiones, no sé si en el caso de ustedes, de las otras fracciones, exista en sus representantes. Por lo tanto, en ese sentido, presidente del Congreso, que usted fue electo por todos nosotros y que yo considero que, pues, en el caso de usted a mí, si yo fuera el presidente, no me gustaría que me dijeran que soy un títere o que fuera un títere de alguien. Como presidente del Congreso usted tiene que convocar, ¿verdad?, y dicen que más vale tarde que nunca, a sesiones, a las comisiones, para ver en qué estado se encuentran todas nuestras iniciativas,
para ver en qué estado tendrían que haber salido, ventilarse, aprobarse o reprobarse, y no estar durmiendo el dueño de los justos, entre otros, ¿no? Y también, dentro de los trabajos que la ley le obliga a solicitar la información y convocar a las diferentes direcciones y a los diferentes comités de comunicación, de la parlamentaria, del jurídico, a que nos informen, como digo, en sesiones privadas, si es como debe de ser, del estado en que vamos a dejar este Congreso. Por lo tanto, hago un llamado a todas las fuerzas políticas que conforman este Congreso local para sumarse a las siguientes peticiones. Realizar una reunión con la totalidad de los legisladores para tratar asuntos de interés colectivo. Convocar, si así lo consideran y es necesario, a la encargada del órgano de fiscalización a realizar un informe detallado de los dictámenes que se han aprobado o reprobado, de lo que está corriendo ahorita en 2015 y de lo que tenemos que ver y aprobar o reprobar en su defecto en 2016. Toda vez que a casi 2 meses y medio de concluir los trabajos de esta legislatura, se necesita la suma de la colectividad, la voluntad política, la concordia y generar sinergias para evitar que se hereden pendientes a la próxima legislatura de carácter administrativo y legislativo. Recordemos que nunca es tarde y es importante transparentar y hacer del conocimiento de los diputados, de las diputadas y los diputados, las actas de las sesiones, como ya lo referí, de la Junta de Coordinación Política, y recordarles que están el tema de donde se debe ventilar el cambio de magistrado, el nombramiento del órgano del encargado del representante quien pudiera ser del órgano de fiscalización, entre otras tantas asignaturas que tenemos. Y lo anterior, como digo, no es en el afán de protagonismo, ya que en esta misma tribuna me he pronunciado por los excesos y por las situaciones que no son correctas por el actuar de compañeros de diferentes fracciones, incluida nuestra fracción. Así que es cuanto, señor presidente, y espero sea considerada mi intervención para efectos de no dejar pasar más el tiempo, porque septiembre se acabó y nos queda nada entre puentes y diciembre. Sabemos que es corto, hay leyes de ingresos, hay presupuesto, hay aprobación de cuentas públicas y no queremos, quiero advertir también, en mi opinión, yo no quiero ser distraído en esas sesiones apresuradas y tardías para que nos olvidemos de todos esos puntos que tienen que ver y que menciono. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Roberto Zamora Gracia. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hay un dicho que dice que el pez por su propia boca muere, y hago uso de la tribuna para hacer de conocimiento de los integrantes de esta soberanía y de la sociedad en general, del abuso y la usurpación de atribuciones y facultades que ha cometido el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, conforme al siguiente dato. En la sesión ordinaria de este Congreso del Estado de Tlaxcala, celebrada el día pasado 22 de septiembre de 2016, el Pleno aprobó la modificación de la integración de la Comisión Especial de Diputados encargada para analizar la situación jurídica del magistrado de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplido, para la incorporación del diputado propietario Santiago Cecín Maldonado de este Congreso, misma que quedó integrada de la siguiente forma: Santiago Cecín Maldonado, presidente; vocal Roberto Zamora Gracia; vocal Ángelo Gutiérrez Hernández; vocal José Javier Vázquez Sánchez; vocal José Heriberto Francisco López Briones. Esta es la acta leída en este Congreso, donde aparecen los 5 miembros de esta comisión especial. La comisión especial fue propuesta por la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso y leída por el presidente de la citada Junta, el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,
y se reitera aprobada por el Pleno de esa soberanía en términos de lo previsto en el artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Este hecho, por sí público y notorio, se puede comprobar con la versión estenográfica en la sesión con acta que fue leída en sesión y que aquí tengo en mi poder, la grabación y la sesión estenográfica que habrá de llegar. Y sin embargo, este documento remitido por el presidente de la Junta del Secretario Parlamentario y que a su vez remitió al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, relativo a la modificación de la integración de la citada comisión suscrita, ya no figuro como integrante de la dicha comisión. En efecto, en mis manos tengo el acta de fecha 22 de septiembre de 2016 del presidente de la Junta que hizo llegar a todos los integrantes, y le voy a recordar algo que ha dicho, que hay actas que no se firman. Esta acta que leyó el diputado Lázaro Salvador está sin ninguna firma de ningún coordinador de las diferentes fracciones, ninguna. El acta que les presento es la acta que se leyó y que tiene los 5 nombres. El acta donde firman todos los coordinadores tienen ya las firmas y ya no aparece el nombre de un servidor. Sin embargo, el presidente de la Junta hizo llegar a todos los integrantes de la misma para que la firmaran, y quiero creer, porque es asunto de confianza y de dicho en repetidas ocasiones, nuestras comisiones son actos de confianza. Quiero creer que mis compañeros diputados, coordinadores de las diferentes fracciones, firmaron esta acta con la disposición de la confianza al presidente de la Junta de Coordinación, en que se figuran los nombres de los mismos diputados en el Pleno y que se ordenó se integrara a la Comisión Estatal, pero insisto, su servidor ya no aparezco como vocal. Quiero reconocer públicamente la honestidad y la valentía del secretario parlamentario de este Congreso, el licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, que fue la persona que me puso al tanto de la violación al procedimiento parlamentario, y me manifestó que fue una instrucción dictada por el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla de excluirme de esta comisión especial al suscrito diputado Roberto Zamora Gracia. Por lo anterior manifiesto mi gratitud y respeto al Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional por confiar y delegar responsabilidades en la Secretaría Parlamentaria en personas de calidad e integridad moral que posee el licenciado Carlos Augusto. Derivado de lo anterior, el diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, de manera unilateral e ilegal, violentó diversas disposiciones de la normatividad que rige la vida interna de este Congreso, concretamente el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala, que dispone que las decisiones del Congreso se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, y en el artículo 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que ordena: el Pleno constituye la máxima autoridad del Congreso, es decir, la voluntad del Pleno de este Congreso fue suplantada por la decisión de una sola persona que, en abuso de su posición como presidente del máximo órgano de gobierno y dirección de este Congreso. Por lo tanto, y anteriormente expuesto, quiero pedirle a los diputados integrantes de este Congreso consideren la conveniencia de que una persona que actúa en contra de la voluntad de los acuerdos y resoluciones aprobadas de este Congreso por intereses de carácter personal pueda seguir ocupando la presidencia de la misma máxima instancia del gobierno del Poder Legislativo. Hay que renunciar por dignidad, diputado. No obstante, en resultado de mi anterior petición, en este momento solicito públicamente a la comisión respectiva de este Congreso inicie juicio político en contra del diputado Salvador Méndez Acametitla por actuar por su conducta en lo dispuesto en el artículo 11, fracción quinta y décima de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que establece. En el artículo 11 dice claramente que las conductas que son causa de juicio político son causas de juicio político
la redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho, de las funciones públicas, de las conductas, sean acciones o omisiones siguientes: la usurpación de funciones, el desacato a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado, que se relacionan con algunas de las causas mencionadas en estas fracciones anteriores. Atentamente, Roberto Zamora Gracia, es cuanto en este dato. Por otro lado, y haciendo uso de mi facultad como presidente de la comisión, nuevamente uso la voz para solicitar al Pleno también la remoción de un compañero en la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el diputado Iván Coapanteca Portillo, Trujillo, por los siguientes motivos. Existe antecedente en el 2010 de ser denunciado por extorsión para pasar cuentas públicas en el año, y la denuncia fue presentada por una autoridad municipal en ese entonces de Acomanala. Aspecto que encuentro aquí en nuestras condiciones, y por tal motivo me parece necesario para darle probidad y certeza a lo que las cuentas públicas están en este momento en cuenta. En lo particular, como panista, desde este momento hago un desconocimiento como mi coordinador, dada la falta de apoyo y respeto como vocal a la comisión y apoyo como mi coordinador, a compañeras y compañeros vocales que nuestro trabajo nos ha dejado hasta con la palabra en la boca y ha salido de la comisión. Solicito esta atención. Es cuanto, señor presidente. De lo vertido por el ciudadano diputado Roberto Zamora Gracia, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su atención y análisis correspondiente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Refugio Rivas Corona. Solo como antecedente de lo que ha sucedido aquí en este Congreso, en esta sala, es importante recordar y aclarar. El diputado Roberto dijo todos los representantes, yo no tengo la firma en ese documento que usted mostró, por una sola razón, porque yo tomé la decisión hace unos días de no firmar ningún documento sino antes lo reviso. Porque es cierto, hay documentos que nos pasan a la hora de la sesión y que por caballerosidad firmamos y en muchas ocasiones no leemos el contenido. Pero además sí quiero mencionar que no es la primera vez que se cambia el contenido de un documento. Han sido en repetidas ocasiones. Como bien lo dijo el diputado Temolsin, tenemos actividades muy serias, muy delicadas ya en próximos días, que se tienen que resolver. Y era importante que yo hiciera uso de esta tribuna, porque soy uno de los que he vivido todo ese tipo de arbitrariedades también durante toda la legislatura. Traje documentos de un actor nacional que nunca fueron respetados durante mucho tiempo. Y no importa que sea el final, yo solo invito a todos los diputados a que ya no sigamos permitiendo las arbitrariedades de 2 o 3 personas, el abuso de poder de 2 o 3 personas durante toda la legislatura. En verdad, tengamos el valor suficiente, la dignidad y la vergüenza para que terminemos de otra manera esta legislatura. Felicito a la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Hay cosas que son indefendibles. Hay cosas en donde tenemos que ayudar a solventar a las autoridades municipales. Pero hay situaciones en donde sería vergonzoso dar nuestro voto a favor, aprobando cuentas que no deben ser aprobadas. En verdad, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Finanzas, mis felicitaciones, porque así debimos de haberlo hecho desde un inicio. Gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses.
Refugio, Iván. Con su venia, señor presidente, efectivamente comentan que solamente 1 o 2 personas han puesto en jaque al Congreso. Lamentablemente vemos que es lo que ha pasado en el tema de derechos humanos. Solamente 1 o 2 personas es lo que tienen trampanado y que apenas está recomponiendo esta situación. Qué bueno que lo comentan, ¿no? Pero además también a mí me llama mucho la atención el tema que comenta el diputado Gilberto Temolsin y que ya han comentado ya varios diputados, que solamente algunos fueron llamados al órgano de fiscalización a revisar temas de cuentas. No me imagino que hacer auditorías, porque obviamente no les daría tiempo. Pero lo que más me llama la atención también es de que unos compañeros comentan también que recibieron un chalequito del órgano de fiscalización. No sé si eso se llama algún tema para poder aprobar algunas cuentas o lo que ya está. Pero yo quisiera saber quién tiene la facultad para decidir a quiénes se invitan al órgano de fiscalización y a quién no, porque a mí nunca me hicieron una invitación, ¿no? Hasta ahorita me estoy enterando de esta parte que están comentando y que bueno, pues también yo sí pediría que no se estén conformando bloques para poder apoyar una causa de poder sacar algunas cuentas a favor, y en ese sentido pues yo sí quisiera preguntar quién fue el que hizo esta famosa invitación. ¿Es cuánto, señor presidente? Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Iván Coapanteca Trujillo. Con su permiso, señor presidente, hago referencia al dicho que se rezó hace unos minutos: el pez por su propia boca muere. Le aplaudo y le reconozco, señor diputado Roberto Zamora Gracia, su arduo trabajo para revivir situaciones de años pasados. Por tal situación le pido también que ese mismo ímpetu de trabajo, de indagar, de investigar, lo aplique en las comisiones que le han conferido el Congreso del Estado. Lo invito a que se ponga a trabajar de manera conjunta con los 8 integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y deje de usar esta tribuna que vergonzosamente la opaca más con su persona aquí enfrente. Deje de chismes y de la ignorancia porque es atrevida. Primer punto, quiero hacer mención de unos procedimientos que la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la cual usted preside, fueron avalados y firmados por la totalidad de los integrantes para dictaminación de cuentas públicas, y que en el artículo 7º, fracción 2, dice a la letra: los entes fiscalizables, una vez notificados y enterados de las observaciones y recomendaciones pendientes por solventar, contenidos en el informe de resultados que manda el órgano de fiscalización superior, se les otorgará por única vez en un plazo de 3 días hábiles para presentar ante la comisión la documentación y argumentos y demás medios de prueba en vía de propuestas de solventación para desvirtuar las posibles observaciones incluidas en el informe de resultados. Procedimiento que usted violentó al llevarse todo nuevamente al órgano de fiscalización superior y dejar a la Comisión de Finanzas y Fiscalización en estado de indefensión para poder revirar estos procedimientos. Digo, para hablar hay que tener sustento. Segundo punto, que diga usted y nos explique el actuar de su autoridad ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el por qué en los correos que integramos nosotros, diputados como vocales de misma comisión, existen dictámenes de entes fiscalizables en ambos sentidos, positivo y negativo. ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Por qué trabaja de esa manera? Existen municipios que manda su cuerpo técnico a los correos institucionales de cada diputado integrante de la Comisión de Finanzas en 2 sentidos, positivo o negativo. ¿Qué busca? Yo le pongo en la mesa y aquí tengo las pruebas. 2, si bien es cierto que el trabajo y el actuar del resto de mis compañeros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización ha sido, tomo las palabras del diputado Refugio,
de aplaudirse, de reconocerse y a lo mejor hasta de darles un bono, como alguien por ahí lo comentó en una ocasión. Saco a la luz el análisis que demuestra que la cuenta pública de ITIFE 2015 era totalmente negativa, en el sentido de que trae un subejercicio, y esto data y consta en el informe de resultados que viene del órgano de fiscalización superior, misma que yo creo que el resto de mis compañeros diputados que avalan todo ello lo conocen y podrían usar esta tribuna no para desmentir ni para descalificar, sino para mostrar sustento jurídico y contable para avalar esos dictámenes, situación que yo desconozco y repruebo totalmente. Otro punto, pido en esta máxima tribuna ante los medios de comunicación que nos explique el diputado presidente Roberto Zamora Gracia de la Comisión de Finanzas y Fiscalización los anexos de solventación de observaciones de un citado municipio, me reservo su nombre y lo voy a mostrar a los medios, donde dice: préstamos otorgados a corto plazo, monto observado 384,252 pesos. Comisión de Finanzas y Fiscalización, por instrucciones superiores y derivado de la reunión de trabajo se toman como solventadas. Que me diga quién es el superior en la Comisión de Finanzas o en esta máxima congreso, en esta tribuna, quién es el superior que da esas instrucciones. Por instrucciones superiores se dan por solventadas observaciones que no tienen sustento jurídico ni contable. Por citar otra observación, resultado de ejercicios anteriores, que importe observado 4,967,000. La observación relata lo siguiente: del análisis a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores se observa que realizaron la cancelación de saldos en cuentas de deudores, anticipos y pasivos en diferentes fuentes de financiamiento. Instrucción de la solventación, por instrucciones superiores y derivado de la reunión de trabajo, se toma por solventada. Y así podemos irnos uno a uno de todos los entes fiscalizables. Si le quiere seguir rascando, lo invito a que se ponga a trabajar y deje de indagar en cuestiones pasadas de años anteriores. Los invito a todos de que en el Salón Verde, como si bien lo mencionaron, allá nos muestre todo. ¿Por qué? Porque ya se mandó a traer a comparecer a la Comisión de Finanzas y Fiscalización junto con el órgano de fiscalización superior. Y aquí están mis compañeros coordinadores, Florentino Domínguez, la diputada Heréndira, el diputado Armando, y ninguna cédula analítica de los municipios restantes o de los entes fiscalizables restantes, que son 22, ninguna nos demostraron que estaban plenamente soportados y justificados. Quiero considerar otro punto para que le deje bien en claro al diputado Roberto. En mis manos consta un acta circunstanciada del año 2010. Si bien es cierto, tiene razón. Fui acusado de ir a extorsionar a un alcalde, pero fui utilizado y en mis manos consta el acta circunstanciada que ustedes pueden ir a investigar y que se lo diga a fondo, porque a la letra dice: agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para Investigación de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, presente, quien suscribe, Iván Cuapanteca al Trujillo, en mi carácter de agraviado, dentro de la indagatoria que se cita al rubro, brinco más el texto. Toda vez que a la fecha se encuentra concluida el acta circunstanciada número tal, a través del otorgamiento del perdón, me están pidiendo el perdón por las amenazas, las injurias y todo lo que yo fui a denunciar previamente a lo que el diputado Roberto está expresando. No es abogado, no es contador, pero yo creo que tiene asesores que pueden llevarlo a las instancias correspondientes y no ventilarlos acá, porque eso se le llama sacar los trapos al sol. Y si así lo quiere, dice el dicho que es bueno recordar, pero es mejor que te recuerden, por si se te olvidó. Recordemos en la administración del expresidente Ernesto Muñoz Arroyo, cuando él se jacta de ser un tesorero íntegro, pulcro, y fue corrido, fue despedido al cuarto mes de su administración junto con su contador, que ahorita lo tiene de secretario técnico en la Comisión de Finanzas, por violentar la ley y a licitar
más de 40 vehículos, camionetas tipo pick-up, violentó los procedimientos de licitación y por eso fue despedido en la sala de sesiones del Cabildo de ese municipio con la fuerza pública. Si quiere otra pregunta, que también diga de cuando estuvo en el CECITE, de qué manera fue retirado la persona esta que estamos haciendo mención. Otro punto importante, y así puedo seguirle, pero aquí yo no vengo a desprestigiar esta tribuna, aquí yo vengo a presentar propuestas de trabajo, y el diputado Roberto lo único que hace es venir a utilizar la tribuna para traer reflectores. Señores diputados, ante la Junta comparecieron, lo siento, comparecieron la Comisión de Finanzas y el órgano de fiscalización, y no hubo sustento jurídico, y no hubo algún argumento del cual puedan solventarse los 22 municipios o los 22 entes fiscalizables que están pendientes. E insisto, después de ello hubo una sesión pública que el diputado Roberto Zamora mandó a convocar de la Comisión de Finanzas, y hubo un diputado que le pidió las cédulas de los 10 municipios más importantes, y es la fecha que seguimos esperando. Señor diputado, para hablar hay que tener la cola limpia, y no hay que hablar nada más para atraer la atención de los demás. Y señores diputados que se prestaron ayer para su reunión, ya estamos demasiado grandes como para dejarnos manipular por ciertos personajes. Es cuanto, señor presidente. El uso de la palabra nuevamente al diputado Roberto Zamora Gracia. Recordar es vivir. Con mucho gusto atiendo lo que dice el señor Cuapanteca. Fíjese que en mis 30 años de servicio público nunca he tenido una denuncia. Eso, y nunca me han perdonado por hacer y ser utilizado para la corrupción. Es algo que dice que perdonó, no, le otorgaron un perdón por haberse generado usted a la actividad ilícita. Sin embargo, yo no ocupo esta tribuna porque dice que a mí me corrieron. Fíjese que yo no tuve nada que ver con las camionetas, señor Cuapanteca. El tema fue tan sonado que yo renuncié. Y aquí existe afortunadamente, como yo traigo aquí, porque usted nada más platica, pero yo aquí traigo las fechas de cuando usted fue. Acá están los periódicos y además la documentación de los medios, del presidente que lo denuncia, del ABC, de la Jornada de Oriente, de donde está usted totalmente integrado en un procedimiento. Sin embargo, mire, yo creo que el hecho de que yo lo desconozca como mi coordinador, afortunadamente creo que es lo correcto en lo personal. Y quiero decirle algo de lo que usted está diciendo, que he manipulado a mis compañeros diputados. Tenga respeto por mis compañeros diputados. Soy yo incapaz de manipular a cualquiera de ellos en su capacidad que cada uno de ellos tiene. Al contrario, debo respeto y honor a mis compañeros. Y he encontrado gente que me merece total disposición para poder seguir siendo no nomás su servidor, sino su amigo. Otra parte muy importante donde dice que el asunto del carácter, decía el licenciado compañero diputado Valdemar, que no fue invitado. Yo recuerdo solamente, porque acá están mis compañeras diputadas, que el día que nos llamaron a las 7 de la noche, durante todo el día que se reunieron los de la comisión con la contadora Isabel, la tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche que estuvimos, les pedimos, les invitamos que nos fuéramos al órgano a tomar parte de lo que significa los documentales donde obra el tema de por instrucciones superiores. Pues es que, perdón, el día, de acuerdo al procedimiento que se dio, determina perfectamente y claramente que tuvieron el mes de julio, el tema de las cuentas públicas para su revisión, y todos los presidentes municipales tuvieron audiencia. Y a través de esa audiencia se tomaron decisiones
para atraer las cuentas públicas y para tomar una a una la decisión para poder remediar y en su caso solventar. Estimadas compañeras y compañeros diputados y medios de comunicación y personas que nos acompañan, en el órgano de fiscalización consta como el órgano fiscalizante de este Congreso, que es el que tiene la capacidad de fiscalizar y de hacer las necesarias auditorías necesarias, que no tiene un diputado. No hemos movido, y doy mi palabra, que es palabra honorable, aunque te rías porque si la tengo 30 años, de que no ha habido un solo movimiento de una sola cuenta pública que no esté justificada. Y que habremos de hacer lo posible, compañeras y compañeros diputados que hemos trabajado en esta comisión, por primera vez, con un procedimiento que este Congreso generó, para que hoy sepamos cómo se genera un procedimiento de cuenta pública. La primera vez que hoy tenemos la oportunidad de que los medios puedan abrir los canales de informáticos del propio Congreso, y hoy, después de muchos años, inicie la transparencia obligada que nos llama hoy las múltiples leyes que se han generado en nuestro país y que en Tlaxcala ya llegaron. Ya no se puede tapar o defender lo indefendible. Es por eso que hoy más que nunca, y afortunadamente con elementos, porque habré de pronunciarme siempre a la parte de la transparencia, compañero diputado. Acusa usted mucho de lo que está haciendo esta comisión. Debería estar muy preocupado que no se tiene ninguna observación del 2014 y usted era el secretario técnico. Eso es más delicado. No hay antecedentes de lo que cómo pasamos cuentas públicas, que eso es gravísimo y podría usted explicar. Yo tengo todo el antecedente, todas las estructuras, todo un órgano, y no es juez y parte, como decía un compañero diputado, es el que habrá de dar seguimiento a cada una de las solventaciones que debe de generar un ente fiscalizable. De tal manera, compañero, que hay que tener peso sobre las acusaciones que se dan. Yo tengo mi peso, y cada una de mis palabras serán solventadas en todo lo que significa solventación. Y cada una de lo que yo le puedo presentar, cada una, no nomás dimes y diretes de que me corrieron, de que en CECITE yo me acuerdo que en CECITE fue uno de los años más hermosos en mi vida, donde hubo hasta marchas porque regresara un servidor. Ese es un recuerdo. Sin embargo, vuelvo a insistir, no hablar de la persona, hablar de nuestro Congreso, que necesitamos honorificar en nuestro Congreso, darle la solvencia sobre lo documental, no nomás de dimes y diretes. Yo lo desconozco a usted como coordinador de la fracción parlamentaria. Soy actualmente un diputado panista, orgullosamente, pero no tengo un coordinador que se haya prestado y que tenga antecedentes y que diga que perdonó. No lo perdonaron. Y ahí están los antecedentes, los marcan claramente. También, compañero diputado, que no es un asunto personal, es un asunto de antecedente, por eso quiero y creo conveniente que los antecedentes son obligados para poder generar un grado de certeza e importancia a la actividad que estamos haciendo nosotros en transparentación. Mucho agradeceré que se considere en este pleno la oportunidad de que se haga cada vez más y más oportuno que tanto la sociedad como los medios de comunicación tengan toda la verificación de todo lo contenido en cada una de las cuentas públicas. Y estamos en eso. Esperemos que pronto, y le pido al señor coordinador de las mayorías del Partido de Revolución Institucional que nos ayude a destrabar el tema, ya que cuenta con un número importante de diputados que merecen todo mi respeto, conjuntamente con mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados del PAN, para poder de alguna forma sacar adelante lo más pronto posible en una verificación plena que justifique el trabajo. Y agradezco la felicitación que hace el diputado Refugio,
pero es una obligación tratar de hacer las cosas bien y tratar de transparentar cada una de las cosas que hemos hecho en este Congreso. ¿Es cuánto? En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 16 horas del día 29 de septiembre de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 4 de octubre de 2016 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muchas gracias, buenas tardes.